A continuación vamos a hablar sobre un tema, yo diría que interesante, nuevo, la epidemiología de las enfermedades hepáticas agudas y crónicas en el mundo, Latinoamérica y en Chile. Este probablemente es un capítulo que hace 30, 40 años atrás habría sido muy difícil de realizar porque había ausencia de números. Hoy en día afortunadamente tenemos muchos números. La única forma de hablar de epidemiología es con resultados en poblaciones, seguimiento de cohortes, y vamos a hablar de algunos conceptos generales sobre epidemiología para ir después llevándolo a números en el área de las enfermedades hepáticas. El objetivo de esta presentación es hablar de conceptos generales de epidemiología, hablar sobre la carga de enfermedad, se llama Burden of Disease, en diferentes países y en Chile, tanto enfermedades agudas como crónicas, el reconocer que estas enfermedades agudas y crónicas son totalmente diferentes en la magnitud en las distintas áreas regionales, y vamos a ir directamente a hablar sobre hígado graso en el mundo, cirrosis hepática, cáncer hepático, hepatitis virales, efectos digamos de hepatotoxicidad por fármaco, hepatitis fulminante y trasplante hepático. Cuando hablamos de epidemiología tenemos que referirnos como concepto a que es la forma de cómo estudiar problemas de enfermedad, problemas de salud en la población. Es la única forma que podemos hacer un diagnóstico adecuado que permita cambiar políticas globales de salud. La palabra epidemiología viene del griego epi, significa sobre, logos, estudio, y demos, la gente, o sea, estudio de las enfermedades de la gente. Mide frecuencias, variaciones de procesos de salud y enfermedades, las posibles causas que pueden ser condicionantes de esta enfermedad, y esto lo hace a través de un tiempo, que pueden ser meses, años, décadas. La metodología es con investigación epidemiológica, tiene que haber obviamente formas de vigilancia, estudios descriptivos que analicen la distribución y estudios analíticos que permitan relacionar un factor determinante con la enfermedad para atribuirle causalidad. El tener un buen estudio epidemiológico permite sugerir y planificar medidas y políticas para intervenir en forma costo eficaz en la población con fines de prevención de enfermedad, con fines de controlar, tratar la enfermedad, con fines de seguimiento de las políticas que estamos implementando. Las variables más utilizadas en general en salud son la incidencia, vale decir aquí hay como un gráfico, son casos nuevos que se incorporan a una determinada población en un tiempo determinado, que se mide con una tasa de incidencia. La prevalencia, que es una proporción, es una situación, es un número de casos de una patología en un momento dado del total de personas que teóricamente están expuestas a la situación. Por ejemplo, prevalencia de hepatitis C en la población general. Y uno lo mide como cero prevalencia, tiene que hacer una técnica de cribado, puede hacer un estudio de corte transversal con el cual estima que en la población general ocurre lo mismo, puede hacer una encuesta con mayor o menor número de personas. Después está la mortalidad, que de alguna forma es un ejemplo de incidencia, son situaciones concretas que ocurren en un tiempo. Es el número de muertos que ocurren en un lugar por cada 1000 habitantes, se puede expresar de diferentes formas, en un periodo específico y según causa. Por ejemplo, la mortalidad en Chile por cáncer de páncreas es de tanto. Eso ocurre en el año 2017. Número de personas que están muriendo durante ese año a través de una tasa por cada 1000 habitantes que están expuestos teóricamente a tener esa patología. Ahora, existen gran cantidad de variables que afectan la incidencia, la prevalencia, la mortalidad, y que dependen también de la expectativa de vida. Cada país tiene una expectativa de vida distinta, lo voy a mostrar a continuación. Es muy distinto estar en Chile, estar en Estados Unidos, estar en África. La expectativa de vida es totalmente distinta dependiendo de desarrollo social, económico, cultural, etc. La pirámide de población también es totalmente distinta. El promedio de edad en algunos países es mayor que en otros, dependiendo de la tasa de nacimiento y la tasa de mortalidad. Y obviamente situaciones de inmigración o emigración. Hay países en los cuales hay una tremenda inmigración y cambia la situación de salud de un momento a otro. Hay indicadores epidemiológicos que son ya más complejos, se llaman la carga de enfermedad, se llama en inglés el burden of disease.
Y existen básicamente 3 variables que se utilizan en el mundo para tratar de medir esta carga de la enfermedad, de qué forma una enfermedad, un cáncer, una enfermedad cardiovascular impacta en la salud de la población. Uno es el ABPM, años de vida perdidos por muerte prematura, y eso se calcula en base a que el hombre vive hasta los 80 años, la mujer hasta los 82 años, de tal manera que con eso podemos decir cuántos años de vida se perdieron en Chile, el año tanto, a consecuencia de determinada patología. Después está el ABD, que son años de vida perdidos por discapacidad. Por ejemplo, una persona que a los 5 años de vida tiene un accidente grave y queda ciego. Esa es una persona que el resto de su vida, entre los 5 años y los 80 años, si es hombre, va a dejar de trabajar o va a dejar de laborar probablemente, y eso tiene un impacto en la economía, obviamente, de ese país. El peso de la discapacidad, por supuesto, también es diferente, así tiene una patología discreta o una patología que interfiere con el trabajo de esa persona. Y finalmente la visa, llamado en inglés el DALY, Disability Adjusted Life Years, son años de vida perdidos más años de vida perdidos por discapacidad y por muerte en un periodo determinado de tiempo. Entonces, aquí voy a dar un ejemplo. Una persona nace y a los 5 años se enferma de una patología grave. Queda discapacitado hasta los 30 años de vida. Entonces esta persona se muere a los 30 años de vida. Entonces, si se estima que esta es una mujer que debiera vivir hasta los 82 años, esta persona estuvo 25 años con discapacidad y después 52 años murió y fueron años de vida perdidos. Entonces ustedes suman 25 años de discapacidad más 52 años en que murió, son 77 años de avisa, o sea, de años de vida perdidos por discapacidad y muerte. Esa es la carga de una persona que estuvo enferma y después falleció. Esa es la forma de entenderlo. En Chile, pues, lo vamos a ver, por ejemplo, hay una visa, o sea, años de vida perdidos por discapacidad o muerte, estimado de 3.7 millones por año. Obviamente, cada año hay personas que pueden venir de años anteriores con discapacidad. Las cargas de enfermedad, la carga de enfermedad se puede relacionar a factores de riesgo. Por ejemplo, el alcohol, probablemente uno de los que más carga de enfermedad produce, porque produce muerte y produce discapacidad. Y se asocia en Chile alrededor de 350.000 avisa, en el caso del hombre, y en mujeres alrededor de 100.000 avisa. Acuérdense que el alcohol va a producir cirrosis, hepatocarcinoma, muerte prematura, así que tiene una carga viral, digamos, de enfermedad muy importante. El sobrepeso y la obesidad, aquí tienen la hipertensión arterial, la contaminación ambiental, la diabetes, el cigarrillo, el colesterol alto. Así que son factores que se relacionan a enfermedad, que son parte de lo que es el concepto de avisa o DALY. Y recordar que todos los países tenemos situaciones distintas, que hay una recopilación de información de la Organización Mundial de la Salud del año 2008 que compara distintos países de Latinoamérica, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, y ustedes ven que las tasas de fumadores son distintas, pueden ser entre 14 y 30%. La tasa de inactividad o sedentarismo también es variable. Algunos países como Uruguay parece tener menos, 35% de sedentarismo, y algunos países como Argentina hablan de casi 70% de sedentarismo. Hipertensión también es distinto, así que va a haber distintas cargas de enfermedad relacionadas a factores asociados. Obesidad, en algunos países aquí ustedes ven, Perú, 15% de obesidad, Argentina 29% de obesidad, estos son datos más antiguos, de tal manera que cada país tiene una realidad distinta y por lo tanto va a tener una carga de enfermedad también totalmente distinta. En Chile 2008 estamos frente a un país que ingiere 9 litros de alcohol puro por año en promedio, cada uno de los ciudadanos de más de 15 años, esto es un promedio. Estamos en el ranking número 44 del mundo y el ranking 1, somos los más bebedores de toda Latinoamérica. En términos de cigarrillo, el 38% de la población fuma en forma importante, es el primer lugar en Latinoamérica en fumadores. En obesidad, el 34% de la población chilena es obesa, vale decir, tiene un índice de masa corporal sobre 30. Es el lugar número 20 de todos los países de la OCDE, son más de 100 países.
Y si sumamos sobrepeso y obesidad, según la encuesta nacional de salud más reciente, el 71% de la población chilena tiene sobrepeso o obesidad. Así que esto va garantizando de alguna forma que va a haber una carga de enfermedad muy importante por nuestra condición propia asociada a factores de riesgo. Aquí está, por ejemplo, un estudio 2004. Hay estudios que son más bien más antiguos, no tenemos información muy reciente. 3.760.000 avisas. Estamos hablando de años perdidos por discapacidad o muerte, ese año 2004, y la mayoría por patologías neuropsiquiátricas, que obviamente son personas que no pueden trabajar, dejaron de trabajar muchos años, por enfermedades digestivas, el 15% los avisa, un cáncer de colon, una patología gástrica, un cáncer gástrico, una cirrosis hepática, por enfermedad cardiovascular, un infarto prematuro, 12%, y así sucesivamente ustedes pueden ir viendo determinadas patologías que se asocian a carga de enfermedad. Otro factor a considerar cuando uno habla de la situación de los distintos países es la expectativa de vida al nacer. Es muy distinto hoy nacer en África, donde la expectativa de vida al nacer es de 40, 50 años, o nacer en países como Australia o Canadá, donde la expectativa de vida se acerca a los 80, 82 años. Si ustedes analizan los datos más recientes del año, de los datos de la OSD, 2017-2018, Japón es el país número 1, el promedio de expectativa de vida es de 84 años, en mujeres 2 años más que en el hombre, Suiza 83 años, y aquí estamos en el puesto 26 Chile, con 79 años, más en mujeres que en hombres, Costa Rica el puesto 27, después seguido en Latinoamérica, Estados Unidos, está más abajo nosotros, 78 años, Colombia 76 años, Brasil 76 años, México 75 años. Y así sigue la columna con distintos países. Y esto ha ido mejorando afortunadamente. En el año 1700 aproximadamente un ser humano que nacía se moría en promedio a los 30 años, esa es la expectativa de vida. Hoy, frente a vacunaciones, programas de salud preventivo, ejercicio, ausencia de guerras probablemente, o menos guerras de lo que era antes, logramos en el año 2015 vivir hasta los 80 años, pero recordar que hay un gap muy grande. África, promedio 50-60 años, y depende del país. Europa, promedio 80 años. Y recordar que una persona que ya pasó toda la fase de juventud y que llegó a los 65 años hoy, en un país desarrollado, ya pasó la fase que se podía morir de niño, que podía tener alguna enfermedad juvenil, etcétera. Esa persona se espera que viva en promedio otros 27 años. O sea, una persona que cumplió hoy 65 años tiene una expectativa promedio de vida en un país desarrollado de llegar a los 92 años. El otro concepto que es importante es la edad media por país. Es muy distinto la población de Japón, Italia, Alemania, que ustedes dicen tiene un ingreso per cápita importante, nivel de desarrollo importante, pero el problema es que hoy en día son países que tienen una muy baja natalidad. La tasa de natalidad ha bajado en niveles de 1 a 2 niños por mujer y tienen además baja mortalidad. Esa situación va determinando que haya envejecimiento. La gente vive más años y ahora hay una población de jóvenes menor. Y de hecho la población media en Alemania tiene 45 años, es el promedio de edad, si uno toma esa población. La población media en Chile es de 33 años y la población de media de países de África como Etiopía es de 18 años. ¿Por qué ocurre tanta diferencia? En Etiopía lo que va a pasar en África subsahariana es que una población mucho más joven, porque tiene muchísima natalidad, el promedio de mujeres tiene 5, 6, 7 hijos, pero tiene una altísima mortalidad. Tienen muchas más enfermedades cuando son pequeños, cuando son niños, la tasa de mortalidad es mayor para muchas patologías, no hay tratamientos adecuados ni acceso a la salud. Así que ustedes ven que hay diferencias muy importantes y por lo tanto en Etiopía va a ser muy poco probable que una persona, por la situación sociocultural, económica, etcétera, llegue a los 80 años donde uno ve, por ejemplo, algunas patologías como el cáncer en forma más frecuente. Y viceversa, en aquellos países que el promedio de edad llega hasta los 80, 90 años, vamos a tener una serie de otras enfermedades distintas como el cáncer o enfermedades cardiovasculares expresadas en forma más frecuente. Esta es la situación 2017. Cada año en el mundo mueren 55 millones de personas. Eso da una tasa de 7.6 por 1000 habitantes. La mayoría, 3/4, son enfermedades no transmisibles, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer. 18% son transmisibles, infecciones, por ejemplo. Y 8% externas, básicamente suicidios o accidentes. En el ámbito digestivo, 8 millones
básicamente de muerte son por enfermedades digestivas, que corresponde a la quinta causa en globo de muerte. Y la tasa se va a relacionar finalmente al nivel de desarrollo, a la pirámide de la edad, saneamiento ambiental y expectativa de vida al nacer. Aquí está, ustedes ven las causas cardiovasculares y finalmente aquí como quinto lugar las causas digestivas. Ahora comparemos dos países como Chile y Estados Unidos. Tienen poblaciones totalmente distintas. 320 millones, Estados Unidos, nosotros somos 18 millones. La expectativa de vida es igual. De hecho, Estados Unidos tiene una expectativa menor de vida de 78 años, nosotros 79 años. El Producto Interno Bruto, que es la distribución de todo el dinero, entre comillas, de un país producido, per cápita es de $56.000, y el Producto Interno Bruto per cápita, si lo dividimos por la población, es solamente $18.000, o sea, son alrededor de 4 veces menor la relación per cápita. La tasa de natalidad es de 11.8 por 1000, en Chile es de 13.6 por 1000. La tasa de fecundidad es muy parecida, 1.8 niños por mujer. La tasa de mortalidad es de 8.4 en Estados Unidos y en Chile 5.7. Entonces ustedes dicen algo raro, ¿por qué tienen mayor tasa de mortalidad? Probablemente hay situaciones un poco distintas relacionadas al PIB, a la situación cultural, al desarrollo, etcétera. Y las causas de muerte son el sistema cardiovascular, 23%, igual que nosotros, cáncer, 21%, muy parecido a nosotros, cáncer 24%, y otras patologías más. Ahora en Chile, si ustedes juntan el sistema digestivo 8% más los cánceres digestivos, la segunda causa de muerte en Chile finalmente es el sistema digestivo, 16%. Vamos a hablar ahora de hígado graso. Esta es un poco una distribución del hígado graso en el mundo. Los países con mayores niveles, frecuencia, prevalencia de hígado graso son Estados Unidos, algunos países de Europa, Australia. Latinoamérica tiene bolsillos distintos, hay algunos bolsillos probablemente en Argentina, Uruguay, Chile, donde hay una tasa mayor de hígado graso, pero lo concreto es que a nivel mundial el 25% de la población del mundo tiene hígado graso, tiende a predominar obviamente en población obesa, de hecho de cada 100 obesos, 80-90% tiene hígado graso, en diabéticos, 54% de los diabéticos tiene hígado graso y en gente con peso normal esto baja alrededor de 10%. En Sudamérica, este gran metaanálisis que se hizo con ecografía abdominal o espectroscopía por resonancia en población general de distintos países, pone a Sudamérica como, junto con Medio Oeste, como las poblaciones con mayor frecuencia de hígado graso. Alrededor de un tercio de la población tiene hígado graso. El hígado graso es una enfermedad que va depositándose grasa en el hígado y en un promedio de 15 a 20 años puede ir produciendo inflamación, fibrosis y finalmente cirrosis. El 10 a 23% de la población con hígado graso crónicamente va a llegar al cabo de 20 o 30 años a la cirrosis hepática y otros porcentajes variables al trasplante y la muerte y al hepatocarcinoma. Del total de pacientes con hígado graso, sin embargo, al final del día, solo el 1 a 3% fallecen a consecuencia de una enfermedad hepática. Y eso es importante tenerlo claro porque hay una serie de otras causas de mortalidad en la población con hígado graso, probablemente mucho más relevantes que el hígado mismo, como la causa cardiovascular, el accidente vascular, el cáncer. Se estima que en América del Sur, donde hay 14 países, 422 millones de habitantes, alrededor de 130 millones de personas tienen hígado graso, y eso permite pensar que en los próximos 20 años van a haber entre 1 y 3 millones de muertes por esta enfermedad. El problema no es solo hepático, ya lo mencioné, el hígado graso produce patología cardiovascular, se asocia a diabetes, se asocia a enfermedad aterosclerótica, se asocia a cáncer, a apnea del sueño, etc. En el caso del cáncer, un trabajo muy interesante reciente muestra que la tasa de cáncer de mama, cáncer de colon aumenta en forma significativa. La mortalidad cardiovascular también aumenta. Estos son varios estudios en Estados Unidos, en Suecia, en Japón, seguimientos a 4 hasta 26 años. Y ustedes ven que a, por ejemplo, 10 años, alrededor de un tercio de los pacientes con hígado graso pueden fallecer por mortalidad cardiovascular. Aquí hay otras casuísticas de 5%, casuísticas de 2%. Así que es bastante variable, pero aumenta respecto a población sana la mortalidad cardiovascular.
Y esto es un modelo, un estudio reciente del Hepatology, del Journal of Hepatology de 2018, que es un modelo predictivo de carga de enfermedad por hígado graso. Y ustedes muestran que la incidencia de cirrosis descompensada, hepatocarcinoma y muerte hepática en una población entre el 2015 y el 2030, en un estudio en 8 países, China, Francia, Alemania, Italia, etcétera, va a ir aumentando la mortalidad y la carga de cirrosis y hepatocarcinoma en forma progresiva. Así que vamos a tener una gran cantidad de pacientes en los próximos 30 años que van a ir desarrollando enfermedades relacionadas al hígado graso. Respecto a Chile, ¿qué es lo que sabemos de hígado graso? Aproximadamente sobre un estudio de la Universidad Católica, en más de 800 personas sanas, el 23% de esta población tiene hígado graso. A mayor edad aumenta, de hecho a la quinta década el 36% tenían hígado graso de las mujeres. Ustedes ven se relaciona con sobrepeso, con dislipidemia, y hay algunas variables como el índice de masa corporal, la ALT, las transaminasas, el índice de HOMA, que se correlacionan con mayor riesgo de hígado graso. Así que 1 de cada 5 pacientes, personas normales, tiene hígado graso, y un estudio más reciente en clínica alemana mostró en una preventiva de más de 1.000 adultos chilenos, el 31% tenía hígado graso, la mayoría asociada al síndrome metabólico. Así que es una patología frecuente. Cirrosis. ¿Qué podemos decir de la cirrosis? En el mundo cada año fallecen 1 millón de personas por complicaciones de la cirrosis y 750.000 personas por cáncer hepático. Así que es causa de morbilidad importante, mortalidad. Esto ha aumentado en los últimos años. El virus de hepatitis B da cuenta de casi la mitad de los cánceres hepáticos y 1/3 de la cirrosis, probablemente por la carga de enfermedad en países como China, que tiene un gran volumen de población. Ustedes ven ahí cuáles son las curvas de muertos por enfermedad hepática, y esto en los últimos años claramente ha ido aumentando. Lo mismo ocurre en China, 110.000 muertos por cirrosis, 370.000 muertos por cáncer hepático, son cantidades impresionantes. Ahí en China ocurren situaciones distintas, hay mucha prevalencia de hepatitis B, así que la mitad de los cánceres son relacionados al virus B, y ustedes ven cómo van aumentando la carga de enfermedad. En África subsahariana lo mismo, tiene mucho virus B, mucho cáncer hepático. En Estados Unidos 50.000 muertos al año por cirrosis, casi 20.000 por cáncer hepático. La situación cambia un poco, probablemente la mayoría está relacionada todavía al virus de hepatitis C. Y ustedes ven cómo en distintas edades, en general, especialmente sobre los 50 años, las muertes por cada 100.000 habitantes a consecuencia de la cirrosis, la muerte hepática, han ido aumentando en la última década. Así que es una patología preocupante. De hecho, esta es una noticia del año pasado, un estudio grande del CDC en Estados Unidos que dice que la epidemia que viene, básicamente el aumento en las tasas de mortalidad en Estados Unidos van a ser por suicidio, sobredosis de droga, ustedes lo han visto en las noticias, y enfermedades hepáticas. Y ustedes ven aquí los gráficos como van mostrando en los últimos periodos de las últimas décadas, aumento en las tasas de muerte por suicidio, aumento de muerte por sobredosis de fármacos, drogas, y aumento en la muerte hepática. En tanto, la mortalidad por enfermedad cardíaca, cardiovascular, cerebrovascular y por cáncer viene básicamente estabilizándose y en algunos casos incluso bajando por la gran inversión probablemente que ocurre en estas enfermedades. En Chile, ¿qué es lo que pasa? Hay 4.000 muertos al año por complicaciones de la cirrosis y 900, alrededor de 1.000 personas mueren por cáncer hepático. Si ustedes suman ambas situaciones, el 5% de las muertes en Chile son por cirrosis más cáncer hepático. Y curiosamente, a pesar de ser una causa muy importante de enfermedad, una carga de enfermedad, es la única probablemente patología que no está hoy en día en auge con una gran carga de enfermedad. Esto ha ido aumentando, las muertes de origen hepático. En Chile es la 4ª causa de muerte en Chile en adultos de más de 15 años, es la patología hepática. El Globocan, por ejemplo, estima que van a haber 1.500 casos más de cánceres hepáticos al año y muchas muertes por cáncer hepático. Aquí está la mortalidad por cáncer de hígado. Según un estudio Globocan, ustedes ven cómo han ido aumentando la tasa de mortalidad por cáncer hepático a lo largo de los años. Y ustedes pueden comparar aquí, lo mismo está ocurriendo si ustedes comparan Estados Unidos, Brasil y Chile. Los 3 países tienen, y así se remeda con muchos más países, aumento sostenido de muertes y tasa de mortalidad por cáncer hepático.
La cirrosis es un importante problema de salud, entonces tenemos países con tasas elevadas de mortalidad por cáncer por cirrosis hepática, Egipto, Hungría, Moldavia, países intermedios como Estados Unidos y países con tasas bajas. ¿Qué ocurre en Latinoamérica? Los países top 1 en mortalidad por cirrosis son Chile y México, que tienen una tasa alrededor de 24 por 100.000 habitantes. Eso equivale en México a 30.000 muertes al año y en Chile a 4.000 muertes al año por cirrosis hepática. Esto es un pequeño esquema que muestra en todo el mundo cuáles son los países que tienen más mortalidad en rojo. Ahí está México, Chile está entre rojo y colores naranja, algunas zonas de África, algunas zonas de Asia, donde hay mayor mortalidad por cirrosis. La relación entre ingesta de alcohol, claramente el alcohol es uno de los tantos factores que puede producir más mortalidad, más cirrosis, de tal manera que los países que consumen mayor cantidad de alcohol puro per cápita por año hay una mayor tasa de mortalidad por cirrosis hepática. Y ustedes ven aquí una situación interesante. Si ustedes comparan el mundo en el año 1990 con el mundo en el año 2013, de la cirrosis de ser la 18ª causa de muerte en el mundo pasó a ser la número 13. Es de las causas importantes que ha visto aumentado. El SIDA también es otro caso que ustedes ven, que pasó a ser de la causa 30 o 40 a la causa número 6. Pero hay algunas enfermedades que claramente han ido aumentando como causa de muerte. Ustedes lo ven aquí. Si ustedes toman países desarrollados, prácticamente el hígado en globo no aparece. Pero cuando ustedes toman Estados Unidos ya es la 8ª causa de muerte. Cuando ustedes toman Chile, la 3ª causa de muerte. Cuando ustedes toman Egipto, la 3ª causa de muerte. O sea, hay realidades locales que hay que considerar al analizar la carga de enfermedad en un determinado país. Esto lo voy a mostrar muy corto. Los datos son más antiguos. Pero la 5ª causa de avisa de pérdida de vidas por discapacidad o muerte en Chile, después de la patología cardiovascular, la depresión, la dependencia alcohólica, es la cirrosis hepática, así que es una causa de carga de enfermedad tremendamente relevante y que lamentablemente aún hoy no está dentro de auge. ¿Cuáles son las causas de la cirrosis? En Estados Unidos fundamentalmente el virus C es la principal causa, ha ido cambiando. En Chile tenemos básicamente un estudio grande de 9 centros con más de 3.000 pacientes, con población bastante parecida, hombre y mujer, población promedio de 58 años en esta población de pacientes con cirrosis hepática. Y la primera causa de cirrosis hepática en Chile, en este estudio multicéntrico, fue el alcohol. 39% de los cirróticos era por alcohol, 14% por virus C, y después vienen otras causas, el NASH o hígado graso, solo el 9%. Este es un estudio hace varios años atrás, una década. Probablemente hoy, y este es probablemente un desafío, el NASH probablemente va a ser la primera o segunda causa de cirrosis. Si uno toma solo los hombres, el alcohol por lejos, más de 50%. Si uno toma solo a las mujeres, el alcohol y la hepatitis autoinmune empieza a adquirir relevancia. Si uno toma a pacientes jóvenes bajo 30 años, cirróticos de menos de 30 años, la primera causa, casi el 30%, es hepatitis autoinmune. Así que la etiología de la cirrosis depende de la edad y del género al cual estamos investigando al paciente en cuestión. Y en pacientes sobre 60 años sigue siendo el alcohol y el virus C probablemente lo más presente. Así que la conclusión de este estudio multicéntrico nacional demostró que la primera causa de cirrosis en Chile es la cirrosis alcohólica, seguida la hepatitis C. Siempre la etiología autólica es la número 1 y en mujeres jóvenes hay que siempre pensar en hepatitis autoinmune como una posibilidad importante. Respecto a México, para comparar, este es un estudio de 1.400 pacientes publicado hace más de una década. El alcohol también era la primera causa, es curiosamente el mismo porcentaje, 39% de la cirrosis hepática en este estudio multicéntrico en México eran por alcohol y 36% por virus C. ¿Qué pasa en Brasil? Alrededor del 11% de la cirrosis son por virus B, el 37% por virus C y el 31% de alcohol. Así que se parece bastante, siempre alcohol y virus C como las primeras causas de cirrosis hepática. Y aquí ya hay más información sobre el número de DALYs o años perdidos por esta enfermedad, alrededor de 800.000 por año en este estudio en Brasil. Respecto al hepatocarcinoma, la causa relacionada más importante de hepatocarcinoma
también de cirrosis, es el virus C. 30% de los hepatocarcinomas son por hepatitis C. Vamos a hablar de algo sobre hepatitis virales y fulminante. Cuando uno analiza información de la Organización Mundial de la Salud y causas de muerte, la mayoría de las patologías como la tuberculosis, que producía gran cantidad de muerte, el VIH, el paludismo, por ejemplo, vienen francamente en baja en los últimos 10-15 años. Y de las infecciones, de las enfermedades transmisibles, la hepatitis C claramente es la patología que viene en alza como causa de muerte. Hay 1.4 millones de personas en el mundo que fallecen a consecuencia de una enfermedad viral que produce morbimortalidad. Hay objetivos que se ha planteado la Organización Mundial de la Salud para combatir este aumento creciente de muertes por enfermedades virales, que dice relación con tratar de reducir básicamente en forma significativa las infecciones a través de un tratamiento oportuno, detección oportuna, y de tal manera que el año 2030 tener relativamente controlada la hepatitis A, B, C, entre otras. La realidad de la hepatitis A es que en el mundo hay alrededor de 13 millones de hepatitis agudas A estimadas cada año, que ocasionan más de 30.000 muertes. Acuérdense que hay hepatitis fulminante, 1 de cada 100 hepatitis por virus A puede terminar con hepatitis fulminante. Y lo interesante es que esto es una enfermedad absolutamente evitable. O sea, si uno vacunara a su población en forma habitual, el 96% de la población estaría previniendo su infección. Y el problema es que en el mundo hoy en día hay mucha heterogeneidad, hay muchos países que no vacunan en forma habitual para hepatitis A. Los estudios de prevalencia muestran tasas totalmente distintas. Países de Europa, el norte de Estados, digamos, de América, Australia, tienen tasas muy bajas de endemia, uno mide anticuerpos, o sea, población que ha estado expuesta al virus A, y ustedes ven tasas muy bajas. Y otras poblaciones como África, América Latina, que tienen más del 50% que ha estado expuesto al virus de hepatitis A. En Chile, ¿qué ocurre? Hay alrededor de 2.200 casos nuevos o más al año y vienen en aumento. Respecto a la hepatitis B, la situación en el mundo es que hay aproximadamente, si ustedes ven aquí como datos generales, hay en el modelo alrededor del 3,9%, el 4% de la población mundial tiene portación crónica de hepatitis B. O sea, 290 millones de personas en el mundo que tienen hepatitis crónica por virus B. La mayoría está en países, digamos, de Asia fundamentalmente, y eso ocasiona más de 700.000 muertes al año, ya sea por cirrosis o cáncer. Y esto nuevamente es prevenible. Cuando uno tiene hepatitis B, uno dice, este enfermo se puede haber prevenido. No más del 50% de la población humana es vacunada hoy en día al nacer contra la hepatitis B. Y ese probablemente es un desafío de comenzar a aumentar la cobertura de la población para lograr que la vacuna sea utilizada en todos los recién nacidos, con lo cual se logra más de un 95% de protección de hepatitis B. No más del 10% de los pacientes con hepatitis B en el mundo han sido diagnosticados y no más de alrededor del 5% de la población con hepatitis B ha recibido tratamiento. Así que hay una brecha gigante en términos de hacer el diagnóstico oportuno y ofrecer tratamiento a los pacientes diagnosticados. Aquí hay otra cosa interesante, si uno ve la cobertura de vacuna recién nacido 3 dosis las primeras 24 horas, solo el 50% en promedio de las distintas áreas regionales del mundo reciben vacuna para hepatitis B de forma rutinaria. Y si uno ve una mujer embarazada que tiene un virus B, portación, ¿qué porcentaje recibe vacuna más inmunoglobulina al nacer? Solo el 12% de los recién nacidos reciben vacuna más inmunoglobulina en forma oportuna, a pesar de haber sabido que las madres tenían hepatitis B al momento del embarazo. Así que hay una brecha muy importante y un desafío de lograr vacuna 24 horas, según las metas de la OMS, en el 90% de los recién nacidos, y tratar obviamente a las madres y a los recién nacidos de mujeres afectadas. ¿Qué ocurre en Chile? El banco de sangre tenemos una prevalencia baja, 0,03% de los donantes de banco de sangre tienen hepatitis B. Esto es un estudio grande de más de 170.000 pacientes, personas donantes de banco de sangre. Hay más de 1.000 casos al año, ese es un tema que vamos a conversar, y la población general probablemente hay 15 o 20.000 infectados crónicos con hepatitis B. Finalmente, hepatitis C. Esta es una estimación que dice que el 1% de la población humana tiene hepatitis C virémica, o sea, 70 millones de personas en el mundo.
el 10% son de las Américas, o sea, la minoría, y eso se asocia a 400.000 muertes al año por cirrosis o hepatocarcinoma. Aquí está un poco la distribución en el mundo. América Latina tiene básicamente tasas más bien bajas. En rojo, algunos países del norte de Europa, Rusia, etc. En Chile, ¿qué podemos decir de la hepatitis A? La vacuna está dentro del programa obligatorio de vacunas al recién nacido, perdón, al niño a los 4 años desde recién el año 2018-2019. Así que se acaba de implementar el programa de vacunación obligatorio a los 4 años a todos los niños en Chile. Esto es algo nuevo que no estaba disponible hasta ahora. En los últimos 2 o 3 años hay un aumento preocupante. Estábamos acostumbrados a tasas muy bajas, 100, 200 casos al año, que nos ponía tasas muy parecidas a Estados Unidos, y en los últimos 2 años se produce un quiebre, 800, y ahora 3.100 casos, lo cual nos pone una tasa 17 veces más alta de hepatitis por virus A, como infección aguda. La mayoría de estos pacientes vienen en el fondo de pacientes hombres que tienen sexo con hombres, por prácticas oroanales de alto riesgo, y en Santiago, como ejemplo, ha aumentado 11 veces la tasa de infección aguda por hepatitis A en los últimos 2 años. Así que un tema de alta preocupación. La hepatitis B también estábamos acostumbrados a tasas bastante bajas, pero vino el periodo de la notificación obligatoria, el año 2008, que descubrió un montón de pacientes que probablemente no se habían notificado, y subimos con eso la tasa de notificación, y estábamos acostumbrados a 600, 700 casos al año, y hoy día estamos básicamente con alrededor de 1.000, 1.100, 1.200 casos al año, con una tasa que no es menor, 6 por 100.000, Estados Unidos tiene menos de la mitad de eso. Y ya en los últimos 2 años incluso hemos tenido situaciones de alta peligrosidad con detección de casos en gestantes. El año 2018 hubo 48 mujeres embarazadas que tenían hepatitis B notificada como nuevos casos, y eso es 2 veces más que el 2017, y en años anteriores probablemente 8 o 10 veces más. Así que hay una situación de riesgo de cuidado en la cual la hepatitis A y B han visto incrementados sus números en forma significativa. Y la hepatitis C finalmente se ha mantenido más o menos estable, 300, 400, 600 casos al año, con una tasa aproximadamente 3, 4, un poco más por 100.000. Falla hepática fulminante es una disfunción hepática rápidamente progresiva. Ocurre después de una noxa, puede ser un fármaco, puede ser un virus. Se define por la presencia de encefalopatía hepática y coagulopatía con INR sobre 1,5. Tiene mortalidades altas, más de 50% fallecen o requieren trasplante. Acá está una tabla resumen que ustedes ven: Estados Unidos, Alemania, está India, Chile, Argentina. Y en estas casuísticas ustedes ven que ya hay cosas interesantes. Paracetamol muy frecuente en Estados Unidos, 40% de la hepatitis fulminantes son en este caso por paracetamol, a diferencia de países como Chile y Argentina, que entre el 0 y 8% de las fallas fulminantes son por paracetamol. Aquí vienen otros virus B, por ejemplo, ustedes ven que tiende a ser más frecuente en países como India, también en Argentina 30%. La hepatitis autoinmune, muy rara en países occidentales, pero curiosamente en Chile y Argentina más del 20% son por hepatitis autoinmune, y otras patologías como la hepatitis E, que es típica de algunos países como India. Más del 40% de la hepatitis fulminante son por hepatitis E. Habitualmente las hepatitis fulminantes son en mujeres, la mayoría de las casuísticas muestran eso, de edades más bien joven, 30 a 40 años. El trasplante depende de cada país. En nuestra Latinoamérica, entre el 25 y el 50% de las hepatitis fulminantes terminan en trasplante, de tal manera que cada realidad tiene que ser analizada con casos puntuales. Esta probablemente es una de las casuísticas publicadas más grandes en la literatura, son más de 2.000 pacientes con hepatitis fulminante en Estados Unidos, y ellos lo que demuestran que el 57% son por fármacos, mayoritariamente paracetamol, el 12% al final del día terminan sin causa clara, y el 8% son virales. En Chile tenemos un estudio hace algunos años atrás, más de 150 pacientes con falla hepática fulminante, la mayoría eran mujeres de edad más bien jóvenes, 38 años. Y ustedes ven que básicamente la primera causa de hepatitis fulminante en nuestro medio, en este estudio de 168 casos, fue fármacos, paracetamol más otros medicamentos. 1/3 de los pacientes tenían hepatitis fulminante por medicamentos.
20% por hepatitis autoinmune, hay un 20% de causa no precisada, 20%, y después se distribuyen entre hepatitis A, B, que conforman alrededor del 11% de las hepatitis fulminantes. Y aquí dentro de los fármacos, la mayoría era paracetamol, hubo 14 casos de paracetamol, y después seguido los no paracetamol, 36 casos, y de eso fundamentalmente propiltiuracilo, isoniazida, flutanida. Conclusión: en Chile, las causas más frecuentes de falla fulminante son los medicamentos, 30%, más de eso, y la hepatitis autoinmune, 20%, afecta a mujeres jóvenes, un porcentaje se enlistó, pero solo la mitad llegó al trasplante. Muchos fallecieron en el periodo de espera. DILI, toxicidad por fármaco. En Latinoamérica hay básicamente un registro, un grupo colaborativo de registro en distintos países que van juntando la información, y probablemente lo más importante es que este registro ha logrado ya tener datos retrospectivos y datos prospectivos. Y en este último estudio, hasta el 2016, 11 países se juntó en este registro un grupo importante de más de 200 países con 200 pacientes con hepatitis aguda por fármacos. Y la causa número 1 fue el amoxiclavulámico, el 10%, seguido de diclofenaco, nimesulide y nitrofurantoína. De tal manera que en el mundo estamos viendo cosas parecidas. El registro español tiene también el amoxicilina clavulámico como primera causa, y el grupo americano, el DILIN, también amoxicilina más clavulámico. Así que estamos mostrando en el fondo que en el mundo actual una de las causas más importantes de toxicidad hepática por fármacos es antibióticos. Trasplante hepático, ¿qué podemos decir? En el mundo se hacen una gran cantidad de trasplantes de órganos, alrededor de 27.000 trasplantes hepáticos al año. 78 países están haciendo hoy trasplante hepático, la mayoría con donante cadáver, un grupo no menor con donante vivo. Hay gran inequidad al trasplante hepático según las regiones. Si yo estoy en África, tengo una cirrosis hepática que requiere un trasplante, no más del 8% de esa población va finalmente a acceder al trasplante. Si yo vivo en Europa con la misma cirrosis, más del 90% de los pacientes con cirrosis va a poder acceder al trasplante. Así que esto es uno de los grandes desafíos epidemiológicos, entre comillas, de cómo se puede tener un acceso distinto dependiendo del nivel de desarrollo. Acá están un poco las tasas de donación. Ustedes ven que hay países con altísima donación: España, Italia, algunos países del norte de Europa, Canadá, Estados Unidos, con tasas de donación de más de 20, y otros países como en Latinoamérica, algunos países del sudeste asiático, donde las tasas no alcanzan 2, 4 o 6 de donación. Esto está medido ahora como más en detalle. Ustedes ven las tasas de donación para trasplante hepático, 25 por 100.000, por millón de habitantes, perdón, países como España, Croacia, etcétera, y países como Chile, que tienen tasas de donación cercano a 8 por millón de habitantes. Eso impide obviamente que podamos trasplantar en forma adecuada. En Estados Unidos ya hay mucha experiencia. Esto ya lleva desde el año 67, muchas décadas. Hay más de 150.000 pacientes trasplantados desde esa época. Hoy en día se trasplantan más de 7.000 personas por enfermedades hepáticas en más de 100 centros. Y los resultados son obviamente muy buenos, pero a pesar de eso hay bastante mortalidad en la lista de espera y los costos son tremendamente altos. Aquí ustedes ven la evolución del número de trasplantes en Estados Unidos hasta alcanzar las cifras cercanas a 8.000 en la actualidad. En Latinoamérica también hay bastante registro. Hoy en día se trasplantan al año alrededor de 3.000 personas en Latinoamérica completa, 3.000 personas por trasplante hepático. Los países que más trasplantan, ustedes ven, es Brasil, 1.800 trasplantes al año de hígado, Argentina, alrededor de 400, Colombia, 200, México, 100, Chile, alrededor de 90 trasplantes al año. Y ustedes ven cómo ha ido aumentando en Latinoamérica la cantidad de trasplantes que se hace año a año gracias al desarrollo de programas de trasplante. En Chile, aquí hay una casuística, se sabe que hay más de 1.600 trasplantados en la historia de Chile, de hígado, en 8 centros. El 80% son pacientes de servicio público. La lista de espera incorpora habitualmente o tienen alrededor de 150 pacientes esperando crónicamente con mortalidad sobre el 40%, y ustedes ven que en clínica alemana, en este estudio de más de 250 pacientes, básicamente
se remedia lo de otros centros. Básicamente el 90% son por enfermedades crónicas y el 10% por enfermedades agudas, y logramos sobrevidas actuariales bastante buenas, del 90% al año y alrededor del 75% a 5 años. Para terminar, mostrar acá qué es lo que es la realidad en el año 2019, qué es lo que ve un hepatólogo hoy día en su consulta. Ve patologías relacionadas al alcohol, patologías relacionadas al hígado graso, ve cánceres hepáticos y vemos hepatitis virales. Y probablemente en la actualidad, si ustedes pusieran cuál es la cantidad de pacientes, vemos bastante hepatitis C, hígado graso, hepatocarcinoma, alcohol. Y en pelotitas más pequeñas probablemente enfermedades hereditarias, autoinmunes, etc. Esta realidad del año 2019 sin lugar a duda va a cambiar y se espera que en los próximos 15 años aumente en forma muy importante los pacientes que vamos a estar viendo con enfermedad relacionada al hígado graso. Va a aumentar la enfermedad relacionada al alcohol, va a aumentar el hepatocarcinoma y va a aumentar probablemente hepatotoxicidad por medicamento. Así que el mensaje para la casa es que las enfermedades hepáticas son causa muy importante de carga de enfermedad en cada país, con tremendas diferencias regionales por condiciones socioeconómicas, hábitos de vida. La cirrosis y las complicaciones como el hepatocarcinoma se asocian a importante mortalidad. En Chile, la tercera causa de muerte en adultos de más de 40 a 45 años es la cirrosis hepática, y las hepatitis virales sin lugar a dudas van a ir disminuyendo en los próximos años gracias a un diagnóstico oportuno, vacunación masiva, terapias antivirales, pero tendremos un aumento probablemente exponencial en la epidemia del siglo XXI, que es el síndrome metabólico, el hígado graso y el cáncer hepático. Muchas gracias por su atención.